Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por estar en este programa, todo sobre los transportes de Japón. Y quiero empezar explicándoles la gran variedad que existe de transportes. Es tanta información que les quiero dar que, bueno, a ver, vamos por partes. Están lo que son los trenes, están camiones, están bicicletas, scooters, taxis y transportación que se llama Jinrikisha, que es taxi de lujo, que ahorita les voy a explicar. Entonces, digamos que esas son las diferentes alternativas que existen. Ahora, como transporte público están los trenes y los camiones. Dentro de estos, en los trenes está el metro. El metro siempre va a estar subterráneo a la tierra. Y están los trenes que van más bien elevados, aunque hay algunos que sí van subterráneos y elevados. Dentro de las líneas de metros, todos son privados. Eh, Aquí hay algo que quiero explicar. JR, que ya algunos seguramente lo han visto en mis reels, JR es Japan Rail. Entonces, es toda la transportación federal. Japón, digamos que tiene toda la red, ahorita voy a subir el mapa. Todo Japón está conectado con trenes, o sea, es un país en donde desarrolló mucho esa transportación, ya sea por carga o por turismo o por gente, y entonces la red llega a todas partes de Japón. Ese fue transporte federal. Por eso les insisto mucho que si quieren viajar y van a visitar varias ciudades, obviamente conviene el pase JR, ¿no? Entonces, todas las ciudades tienen su línea federal, sus líneas, sus estaciones del JR. Sin embargo, hay ciudades como Tokio, Osaka, Kioto, que esas no fueron suficientes y entonces tuvieron que empalmar otra red u otras redes para tener más diversidad de transportar a la gente. Y por eso salen las líneas privadas de trenes, las líneas privadas de monorriel, por ejemplo, y las líneas privadas de metro. Entonces, ya con todo ese empalme, es una red tan completa que tú puedes llegar a cualquier parte. Entonces, al final está combinado JR con todas las privadas. Y, por ejemplo, Kioto están esas privadas y la federal, la JR, y aparte le agrega las líneas de camiones. Kioto, de hecho, llegas a muchos lugares justo en camiones. Hay que entender que también el tren no puede subir muchas pendientes, ¿no? O sea, hay un porcentaje de pendiente a la que puede llegar. Por lo tanto, Kioto, al estar rodeado de montañas, entonces hay puntos donde están muy elevados y entonces en camión sí es mucho más fácil acceder que en tren. Por eso tiene tantas líneas de trenes. Las demás ciudades o ciudades más pequeñas también tienen camiones y puede ser porque si ya estaba establecida la ciudad, crear una red de metro o de trenes subterráneos se complicaba, ¿no? Infraestructura, como infraestructura. En México lo podemos ver, por eso se desarrolla tanto los metrobuses que te conectan porque al final solo confinas un carril y ya en Japón en realidad de hecho no están confinados los carriles, pero por eso se crean esas líneas de camiones. Ahora, por ejemplo, Hiroshima tiene tranvías, ¿no? Entonces, tiene camiones, pero también tiene tranvías. A mí me parece que es algo muy lindo. Okayama también tiene tranvías porque vas al mismo nivel de auto, pero pues va a otra velocidad y va haciendo ciertas paradas, ¿no? Entonces, y además es más ecológico. Y la ventaja siempre en el tren es que tienes más vagones y puedes transportar más personas. Entonces, eso es, espero que con esto puedan entender esta parte general sobre los transportes. Ahora, Tokio, por ejemplo, tiene el monorriel en la zona de Odaiba. Entonces, ahí solo puedes llegar en monorriel o en camión o en taxis. Entonces, es una línea elevada, ¿no? Ese es muy particular, se llama Yuri Kamome, porque
no tiene conductor, es automatizado. Entonces, la verdad sí es como de muy futurista porque pues no ves ni en las estaciones, ves personal. Entonces, es muy padre, ¿no? Entonces, son todas estas líneas que van agregando privadas a, al JR. Eh, los scooters o las bicicletas. Yo en alguna publicación les comentaba que Loop, LUPP, es una de las cadenas que se está ocupando ahorita en Japón como renta de bicicletas y de scooters. Bajas la aplicación, te registras, das de alta tu cuenta de banco. Entonces, en dado caso que si quisieran ocupar esos transportes, háganlo con anticipación, porque la verdad sí es un poco tardado, ¿no? El que te registras, que te manden la clave, que ya saben, toda esa parte del registro. Entonces, eh, una vez que se registran, pues en la bicicleta no hay mayor tema, pero en el scooter tienes que hacer un examen, tienes que estudiar las leyes o las normas, hacer un examen y después, bueno, tienes que hacer el examen y pasarlo. Yo no lo he pasado. Claro, lo intenté como 2 ocasiones nada más, pero son preguntas como el manual de usuario no es tan complejo, o sea, te dice como de, a ver, si vas a dar vuelta a la derecha, tienes que hacer esto y lo otro, ¿no? Porque en Japón, pues sí, pues tienes que seguir mucho las normas, ¿no? Por eso te piden que estudies las normas y después pases el examen, pero el examen lo tienes que pasar con 10, o sea, tienes que contestar 100% todas las preguntas. Y yo no he pasado el examen porque de repente hay preguntas como capciosas o que la respuesta, porque además es un examen en inglés, que la respuesta es confusa y entonces contestas mal y ya no pasaste el examen, entonces tienes que volver a hacer el examen, ¿no? Creo que son como 15 preguntas, pero si no tienes ese examen aprobado, no puedes rentar scooters. Ahora, las bicicletas, hay hospedajes que te rentan bicicletas que ellos mismos tienen o que llegas a ciudades y aquí, ahí mismo te rentan bicicletas. Hay bicicletas, las tradicionales o las eléctricas. Por ejemplo, hay una isla que se llama Teshima que yo llegué y pues yo iba a rentar en la otra isla, Naoshima, pues renté bicicleta normal. Y llego ahí y les digo, sí, una bicicleta normal. Me dicen, no, renta una bicicleta eléctrica. Normalmente las bicicletas cuestan 500 yenes la renta, pero las eléctricas el doble, son 1000 yenes. Entonces dije, ay, no, pero ¿por qué no? Y entonces me dicen, es que esta isla tiene muchas subidas y bajadas. Y yo así como de, ay, tengo buena condición. Pero me dicen, no, sí te recomendamos. Y yo, ok, hay que seguir las recomendaciones. Y entonces sí, efectivamente, había así subidas y bajadas muy prolongadas, que qué bueno que tenía bicicleta eléctrica, porque si no, sí hubiera sido muy complejo. Y aunque tal vez por condición sí hubiera llegado así súper sudando, ¿no? Entonces fue una muy buena experiencia. Te pueden rentar las bicicletas por 4 o 6 horas, dependiendo del lugar donde las rentes. Ahora, Kioto, por ejemplo, sí es una ciudad que puedes viajar en bicicleta, sin embargo, pues tienes que tener precaución. Ahora, muchas veces no puedes dejar la bicicleta en cualquier lugar. Entonces, en ese caso, a veces es como de, ups, ¿no? O sea, el japonés va a dejar la bicicleta en cualquier lugar, pero bien estacionada, ¿no? Por ejemplo, está el súper y afuera están bien estacionaditas las bicicletas. Ahora, últimamente ya hay muchos estacionamientos de bicicletas, entonces tienes que entrar, tienes que pagar y no es nada más como que botes ahí la bicicleta. Entonces, dependiendo a dónde vayas, convendrá si sí rentas una bicicleta o no. Ahora, los taxis. El taxi te paras y así, ¿no? Alzas la mano y ya, pides el taxi y ya se va a parar. Muchas veces, bueno, no muchas veces, sino el taxi normalmente tiene en japonés el letrero de ocupado, libre o como que ya va de salida. O sea, así lo traduciría, que ya no está dando servicio, ¿no? Entonces, bueno, tú haces la parada, trata de hacerla, pues sí, en un crucero en donde se pueda parar fácilmente el taxi, aunque en realidad se paran en cualquier lado,
pero pues de preferencia donde no vaya a estorbar al estacionarse, ¿no? Ahora, solo se pueden subir 4 personas. No hay manera que se suban 5 personas, de que no, pues somos muy flaquitos, si nos apachurramos y nos subimos. No, son 3 atrás y uno adelante, no hay otra, ¿saben? Entonces, eso por un lado. El Uber sí existe, sin embargo, tienen que ser en ciudades pues concurridas, Kioto, Tokio, Osaka, porque una vez yo lo quise pedir en una ciudad, no había. Si de por sí en esa ciudad me dijeron, uy, hay muy pocos taxis, bueno, Uber peor, ¿no? Entonces, nada más para que lo consideren. En los taxis tú ya puedes pagar en efectivo, con tarjeta o con la tarjeta Suica a veces. Entonces, bueno, y sí, claro, si lo pediste por aplicación, se te va a cobrar a ti directamente, ¿no? Pero sí, a veces sí es conveniente que tengas la aplicación por si estás perdido en algún lugar y no ves que pase el camión o no haya taxis, bueno, pues si hay, pues sí, pides el Uber, tardará a veces, pero bueno, sí va a llegar, ¿no? Eh, la ventaja si viajas con varios, ¿no? Aunque un trayecto de 20 minutos te salga en 1,500 yenes, 2,000 yenes, pues ya lo repartes entre cuatro, ¿no? O entre 3 personas y ya no es tanto gasto, o sea, es lo de una estación, ¿no? O de 3 estaciones largas. Y Jinrikisha. Jinrikisha es el taxi que existía en la anterioridad, en la época Edo, que es una bicicleta con un ritmo muy grande y humanos, ¿no? Hombres o mujeres van jalando esa carretilla. Anteriormente solo gente de cierto nivel las ocupaba porque tenía costo, era un costo elevado. Sin embargo, ahorita ya no existe más que solamente para el turista. Entonces, si vas a lugares muy turísticos, puedes rentar ese servicio, pero no es económico. Dependiendo de la ciudad, pero media hora puede estar en 4,000 yenes, 5,000 yenes. Entonces, si la renta de una bicicleta eléctrica por 4 horas son 1,000 yenes, o el camión cuesta 220 yenes, el taxi 20 minutos cuesta 2,000 yenes, pues 4,000 yenes en media hora, pues sí es más elevado. Pero es una experiencia. Ellos te pueden ir explicando, bueno, más bien te van explicando los lugares, ¿no? Y ellos tienen inclusive una ruta que te dicen, oye, a ver, ¿de cuánto quieres? Entonces puedes rentarlos por una hora, que diga media hora, 1 hora, 1 hora y media, hasta 2 horas, porque pues eso va a ser como el trayecto largo, ¿no? Y en ese inter te va diciendo, ah, mira aquí esto y te va contando. Si eres japonés, pues obviamente es más, te va a ir contando más chismes, ¿no? De que, ay, mira, y aquí y tal, ¿no? Pero bueno, si no, pues te va a ir explicando en inglés, pues varias cosas. Entonces, es una experiencia que yo no la he tomado, de hecho, me ha dolido un poquito el codo en tomarlo y la verdad, pues en grupo, pues ni modo que yo me vaya en estos taxis, ¿no? Entonces, en realidad nunca lo he tomado. He tomado a veces algunas fotografías, ¿no? De gente que va atravesando, pero bueno, pues esas son las alternativas de transportes que existen en Japón y claro, a pie, ¿no? A pie siempre vas a poder recorrer muchos lugares, conocer muchos lugares porque te puedes parar en donde sea. Entonces, lleva calzado muy cómodo, ya sea tenis, zapatos, chanclas, lo que tú utilices, pero que te sea cómodo caminar, subir escaleras, rampas, escalones, caminar sobre gravilla, por ejemplo, ¿no? Porque muchos templos, por ejemplo, tienen gravilla, ¿no? Entonces, que puedas caminar y yo en promedio camino 13, 14, 15, 16, 17 kilómetros, dependiendo de los grupos. Eso es lo que camino, porque aunque no es que todo el día camine, del hotel a la estación. Dentro de la estación, sí son varios pasos, sobre todo si es una estación grande. Después llegas al destino, en lo que te bajas, en lo que caminas para llegar al destino. Y bueno, en esa zona, ¿no? Por ejemplo, si estamos en Kioto, ok, ya llegamos a Arashiyama, bueno, pero de ahí camina al templo y sales del templo y camina al otro templo y de ahí camina al otro templo, ¿no? Y de ahí camina a la zona comercial. Y bueno, que toma el camión, pero ahora regrésate y camina. Y entonces toda esa suma se va haciendo, mínimo son, los menos días que hago son 10 kilómetros. Entonces, si no tienes condición, vela haciendo porque la verdad sí es importante que camines para conocer.
En los trenes, en los andenes, por ejemplo, siempre hay escaleras eléctricas o elevadores, nada más que a veces la línea es tan larga que si tú te bajaste aquí y la escalera estaba acá y aquí había una escalera, pues tal vez digas, ah, ¿no? Y ves toda la gente que va subiendo por las escaleras y tú ni te enteraste que unos metros allá estaban las escaleras eléctricas, ¿no? Entonces, es mucho de observar, que ahorita ya les platicaré en el siguiente módulo. Pero bueno, esto es la explicación general de los diferentes transportes que existen. Ah, perdón. Dentro de los trenes. Dentro de los trenes está la categoría local, express, Shinkansen y transporte de carga. El transporte de carga, bueno, es evidente, ¿no? Transporta carga de una ciudad a otra. Son vagones muy largos, que de repente los puedes llegar a ver, a veces pasan en las mañanas, en fin, ¿no? El Shinkansen es una palabra que quiero que se aprendan porque la van a ver mucho donde haya trenes bala. Es el nombre del tren bala, Shinkansen. Algunos piensan que un modelo se llama Shinkansen y no, el nombre Shinkansen es tren bala. Y dentro del tren bala están todas las diferentes categorías de nombres y de variedad, ¿no? Según dónde vayan, cambian de color, de diseño y de nombre. El tren bala normalmente viaja de una ciudad a otra, porque puede tener una mayor velocidad y por lo tanto, pues no va a ser una parada de corta, ¿no? Sino tiene que aprovechar esa velocidad para recorrer varias ciudades. Entonces, el primer tren bala que se creó fue de Tokio a Osaka. Ese trayecto, bueno, no, de hecho fue a Nagoya, ¿no? Pero bueno, ya cuando empezó a fluir muy bien, fue de Tokio a Osaka, porque Osaka es la segunda capital de Tokio, de Japón, perdón. Entonces, hay mucha gente que viaja en esas dos ciudades por temas de negocio, entonces era importante crear esa red. Ese tren anteriormente hacía inclusive 3 horas y 10, después lo bajaron a 3 horas, 3 horas, y ahorita creo que hace 2 horas 50, y de hecho ya se está planeando uno que haga 1 hora 50, creo, que bueno, todavía no sale, ¿verdad? Pero ese es el recorrido. ¿Cuántos kilómetros recorre? 500 kilómetros en 3 horas, ¿no? Entonces, la verdad es una transportación muy eficiente y como lleva horario, todos los transportes en Japón llevan horario. El único que se puede ir atrasando es el camión, normalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, en lo que sube la gente, en lo que baja, si hay algún accidente o algo, y entonces se puede ir atrasando. Entonces, en el camión a mí sí me ha pasado, a mí de hecho me ha asustado porque digo, ay, ahí dice la hora y no llega, ¿no? Y pues sí, sí llega, nada más que llega con atraso. Entonces, el camión sí hay atrasos, pero en los trenes es muy raro que exista, ¿no? Perdón, se me fue la luz. Entonces les decía que el tren bala se transporta en ciudades grandes, son 500 kilómetros en 3 horas, en donde puedes ir viendo el paisaje de cómo va cambiando de una ciudad a otra. Y el tren bala igual llega a todo el extremo del país de Japón. Entonces, con el pase JR puedes aprovechar, recorrer pues prácticamente todo Japón, ¿no? Y están los express. Los express, el tren bala físicamente, de hecho, es así como muy alargado. La punta es así alargada, porque tiene que ir como cortando la velocidad, ¿no? Y en cambio el express es todo chato. Y ese hace menos paradas que el transporte local. Entonces, si del punto A al punto B son 20 estaciones, el tren express tal vez puede hacer, porque hay variedades de express, puede hacer de las 20 tal vez haga 5, ¿no? Y entonces, obviamente, si solo para 5 ocasiones va a llegar más pronto, o tal vez haga 10 paradas, ¿no? En ese inter. Un tren bala haría de este punto a este punto, una sola parada, o sea, nada más, ¿no? Y el express va haciendo ese inter de paradas. Inclusive está el tren local, que a veces hay una versión express
que físicamente no es el express, es como muy chato, eh, pero que sí tiene su versión express y entonces va haciendo menos paradas. Y está el tren local que siempre va a hacer todas las paradas. Entonces, esos son los trenes. Ahora en el metro sí me ha tocado ver también trenes que no hacen paradas en todas las estaciones. Entonces, es cosa de observar. Por ejemplo, en esa estación que fue en Kioto, inclusive yo me acuerdo, en la columna misma venían como los diferentes colores y cuántas paradas hacía en cada punto. Entonces tú veías la línea roja, eh, tiene todos los puntitos en todas las estaciones. Ah, pues para en todas, pero la línea azul solo para en las principales y la línea rosa solo para en 15, ¿no? Y entonces, ahora, ¿dónde para? Pues en las estaciones más concurridas. Entonces, si del punto A al punto B hay 10 lugares concurridos, pues ahí seguramente va a estar parando todos los trenes, tanto los expreses como los locales que van en con otras paradas. Y bueno, el tren local que siempre va a ir parando en todas las estaciones. Entonces, bueno, creo que con esto explico de manera muy general los tipos de transportes y ahorita voy a ir en el siguiente capítulo aterrizando y detallando más de cómo utilizar todas estas variedades y cómo es que decides o cómo es que sabes cuál es el tren que tienes que tomar o el camión que tienes que tomar según el lugar donde estés.